El hospital municipal que ha sido noticia en los últimos días, en principio porque hay pacientes internados allí con coronavirus, también porque se dio el contagio de 2 profesionales de la salud y porque además en el hospital se está trabajando, se están preparando ante una eventualidad de que haya más casos en la ciudad. Hola Matías, ¿cómo estás? Contanos con quién estás. Agustín, Marcos, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, estamos aquí en el hospital municipal, como bien lo mencionabas vos, para charlar de algunos temas varios, pero todos relacionados con la doctora Graciela González Prieto. La vamos a saludar y le vamos a agradecer. Bueno, Graciela, gracias por los minutos. Primero preguntarte, y es un tema que estuvimos charlando en la previa un poco, el tema del respirador. En el piso hablaban de los contagios, de obviamente esta situación que se va agravando a nivel local y a nivel nacional. ¿Qué pasa con los cuadros graves y el uso del respirador? Porque uno dice, bueno, si me agarro el virus, a lo sumo voy unos días, me ponen un respirador, me dan un poco de oxígeno y ya está. No es tan sencillo, no es tan simple. No, no es sencillo y no es inocuo tampoco. El uso del respirador siempre es por necesidad y cuando ya uno no puede evitarlo. Y en los enfermos que tienen insuficiencia respiratoria con neumonía por el COVID, está demostrado que cuanto antes se puede iniciar la asistencia respiratoria, es mejor para ellos. El respirador es una máquina que trabaja por el pulmón, entonces es algo que infla y desinfla a la persona en forma automática como uno lo programe, como el médico de la terapia lo programe. Por esa misma razón tiene algunas posibilidades de complicación. ¿Cuáles son? Lo que nosotros llamamos barotrauma, que son las lesiones por presión. Se puede lastimar el pulmón, puede aparecer algún neumotórax porque se rompe la telita o porque se pueda lastimar en forma importante el pulmón. Favorece las infecciones también asociadas a la ventilación mecánica y el uso prolongado está asociado también al tubo que uno pone en la tráquea para poderlos ventilar. Entonces, después de unos días, cuando la ventilación se necesita, lo que hacemos nosotros es una traqueotomía para liberar las cuerdas vocales, que es por donde pasa el tubo, y evitar que la tráquea se haga chiquita y queden lesiones posteriores. ¿Qué es un uso prolongado de un respirador, digamos? ¿Cuántos días es algo normal o relativamente poco y cuándo ya empieza a preocupar o ocuparse de distintas maneras cuando pasa ya cierta cantidad de días? En realidad el uso del respirador siempre depende de la enfermedad que haya llevado al paciente a estar ventilado. A partir de los 15 días nosotros lo que queremos es evitar esa lesión traqueal y es por eso que uno plantea, si ve que eso se va a prolongar, hacer la traqueotomía para evitar esto que te contaba. Y depende de la patología y de cuánto genere de inflamación también esa patología, porque hay otras maniobras que uno asocia al uso del respirador, que es la posición del enfermo, boca arriba o boca abajo, que a veces lo que se usa es lo que nosotros llamamos pronación, para que las partecitas del pulmón que están muy inflamadas drenen ese líquido, por decirlo de alguna manera, para que esas partes del pulmón que no se oxigenan vuelvan a trabajar. Pero eso ya habla de un poquito más de complicación. Las formas de asistir a un paciente son varias, con distintas concentraciones de oxígeno y muchos modos. En el caso del camionero ahora está relajado y con dependencia absoluta del respirador. Eso es lo que él necesita ahora. Se asocian estas maniobras que yo te estoy contando para favorecer una buena evolución y después hay otras en el momento en que uno empieza a despertar al paciente, usa otros modos de ventilación que dependen de otros temas. Doctora, aprovecho y le pregunto y lo relacionamos. No es algo sencillo, no es algo simple el uso del respirador, tampoco el tema del virus por el cual estamos pasando. ¿Cómo está el camionero? Porque tenemos entendido que no tenía ninguna patología previa. ¿Cómo llega a la terapia intensiva y cómo está la familia también? Sí, el señor no tenía, por lo menos en conocimiento, ninguna patología previa asociada. Nosotros tampoco hemos hecho un diagnóstico de alguna de ellas. Él ingresa al hospital con un cuadro de insuficiencia, con síntomas que no eran muy importantes, pero se va agravando y hace un cuadro de insuficiencia respiratoria por una neumonía que en principio comprometía un pulmón y se ha diseminado un poco y es esa la razón por la que se lo ventila.
Él actualmente sigue en el respirador, está sedado y con estas maniobras que yo comentaba para tratar de favorecer un poco la desinflamación del pulmón. ¿Cómo está la esposa, los hijos? Y la esposa y los hijos, que también son positivos, están cursando un cuadro leve de la enfermedad. Doctora, ¿cómo está la situación? Y ya hablando también todo de lo mismo, el tema de los casos positivos que se dieron, obviamente gente en aislamiento, ¿cómo está funcionando teniendo en cuenta que, por ejemplo, ahora hay 4 pacientes contagiados aquí en el hospital? El hospital tiene ya su organización como para que se puedan suplir estos casos. Los 2 enfermos positivos de nuestro personal están bien, cursando, gracias a Dios, también un cuadro leve, aislados, hasta que nosotros determinemos que pueden regresar. El resto de los contactos que ellos tuvieron durante su trabajo han sido hisopados y hasta ahora son todos negativos. Así es que nosotros en los próximos días vamos a recuperar bastante personal. Igual ya a partir de mañana y pasado lo vamos a hacer, pero tenemos la forma de suplir los que han tenido que quedarse aislados por otros enfermeros. Importante, me imagino, el tema de los protocolos y el ejemplo de que solo 2 estén contagiados de todo el equipo que es grande. Por supuesto, y además nosotros estamos en continua revisión y en continuo control de la buena forma de ver cómo se cumplen las medidas de protección y las reforzamos en estas situaciones. Y si vemos que tenemos que corregir algo, así lo haremos, pero afortunadamente estamos con el brote controlado, por lo menos hasta este momento que yo hablo con vos. Gracias. ¿Por qué? La doctora González Prieto, Agustín, no sé si habrá quedado alguna duda o no en el piso, pero sí, hablando un poco de varios temas, todos relacionados que tienen que ver obviamente con el COVID-19. Mati, para preguntarle a la doctora, ya que la tenemos allí, Sí. a lo largo de la semana pasada hemos compartido historias de mujeres de más de 90 años del conglomerado del geriátrico que se han recuperado muy bien. Y ahora tenemos, por ejemplo, el caso del camionero que se le ha complicado a pesar de ser una persona bastante joven y que no tenía ninguna enfermedad previa. ¿Se puede decir que hay cepas del virus que son más agresivas? ¿Por qué a este camionero, por poner un ejemplo, le ha atacado tanto el virus, a su familia no, o a las abuelas del geriátrico tampoco? ¿Qué es lo que hace que el virus sea más agresivo con algunas personas que con otras? Doctora, consultan en el piso, teniendo en cuenta que en estas últimas semanas vimos la recuperación de varias abuelas del geriátrico, más de 90 años todas, que se recuperaron muy bien. El caso del camionero, mucho más joven y que termina como está hoy en la terapia. Hay distintas cepas del virus, ataca según el organismo de cada uno. ¿Hay alguna explicación o es todo materia de análisis? En realidad hay muchas cosas que se continúan estudiando de este virus porque, como sabemos, es un virus nuevo para muchos de nosotros, para todos. Depende también de la idiosincrasia de cada uno cómo va a responder a una infección. Han visto la abuela de más de 90 que ha salido perfecta, la abuela que nosotros tenemos internada también ha cursado una enfermedad leve. Y estamos esperando repetir su hisopado para ver si podemos mandarla de alta. Y lo demás depende de cómo responda cada cuerpo a una enfermedad. Nosotros podemos tener 2 pacientes con el mismo diagnóstico, uno evolucionar muy bien y el otro peor, depende un poco de cuánto responda el cuerpo de manera, así como se defiende inflamando todo, alguno lo tolera bien, otro mal, entonces esa respuesta inflamatoria no todo el mundo la controla de la misma manera. A pensar esto, ¿no? Que no solo por ahí las personas grandes son pacientes de riesgo, sino le puede tocar a una persona joven también. Le puede tocar a una persona joven también, sí. Gracias. De nada. Bueno, hasta allí la aclaración de la doctora Graciela González Prieto. Agustín, son situaciones que habrá que ir estudiando y habrá que ir viendo cómo reacciona cada uno, pero teniendo en cuenta lo principal de todo esto es el desconocimiento del virus, de algo nuevo y que se va estudiando día a día. Lo hemos visto a lo largo de estos más de 90 días, cómo ha ido cambiando a nivel mundial el tratamiento y el conocimiento sobre el COVID-19. Seguramente esto va a seguir ocurriendo hasta que no haya una certeza justamente del virus que estamos pasando. Decía la doctora, evidentemente hay que redoblar las formas de prevenir, porque el virus ataca a cualquiera y puede afectar la salud gravemente de cualquiera. Aquí ya no cuenta la edad, aquí ya no cuenta la condición social. Cualquiera
puede sufrir por este virus. Y vamos a repasar tal vez porque lo dejó entrever recién la doctora, se lo consultaste. El tema del respirador no es un tema menor, no es un juego estar unos días con respirador automático. Y esto es lo que vamos a aclarar ahora, ¿no, Mati? Sí, sí, exactamente. Es esa un poco también la intención de la nota con la doctora. No es algo sencillo, no es, bueno, me voy unos días al hospital y me dan un remedio y ya está, o me dan un poco de oxígeno. Es muy invasivo el tema del uso del respirador, se usa solamente en el caso de que sea necesario, realmente necesario, y a medida que van pasando los días, obviamente, con el respirador colocado, las consecuencias pueden ser, obviamente, cada vez peor y la recuperación también mucho más lenta. Por eso hay que tener en cuenta todo esto. Hay que saber que ante el desconocimiento todos nos tenemos que cuidar de la misma manera. Por supuesto que siempre se dice que el adulto mayor o aquel que tiene una patología previa está con mayor riesgo, pero como hemos visto y como bien marcabas vos, tenemos abuelas de más de 90 años que se han recuperado muy bien del virus, y tenemos, por ejemplo, el caso de este camionero mucho más joven que todavía continúa en la terapia intensiva aquí del hospital. Gracias, Mati. Vamos a profundizar este tema. ¿Cuánto se habló desde el inicio de la pandemia de la cuestión de los respiradores? ¿Cuántos respiradores tiene el sistema? ¿Cuántos se van a necesitar? ¿Alcanzarán? Bueno, el tema de los respiradores es un tema crucial para el sistema sanitario, pero atención, este es el mensaje a dar para toda la sociedad. ¿Y por qué todavía hay que seguir cuidándonos y manteniendo la distancia social y el barbijo y todas las medidas de precaución que hay que seguir tomando? Porque se ha notado en los últimos tiempos que muchos se han relajado. Bueno, el virus afecta a las personas mayores, hay respiradores todavía, el sistema no está colapsado. Ojo, la enfermedad es muy agresiva a veces. Es casi aleatorio, recién lo decía la doctora, no se sabe muy bien por qué. Y cuando uno llega a la instancia del respirador, es cierto, cuando una persona es más joven tiene más chances de sobrevivir al respirador. De sobrevivir estamos hablando, no es que estamos hablando de una recuperación fácil. De hecho, vamos a repasar un poquito, profundizando lo que decía la doctora. Es un tratamiento invasivo, no es la mascarilla que a uno le colocan para facilitar la respiración. No, lo explicaba González Prieto. Es un tratamiento invasivo, le tienen que colocar una sonda por la tráquea, hacer una traqueotomía luego. Es complicado, es doloroso. Por eso se tiene que bajar el nivel de conciencia, porque es tan molesto, tan doloroso, que hay que dormirlo. Un coma inducido en la mayoría de los casos. También, por supuesto, medicamentos para el dolor. Mientras tanto, hay que alimentarse también por sonda. Uno se encuentra en coma cuando está en el respirador automático. Y las secuelas son también dramáticas. Daños en el sistema respiratorio, recién la doctora explicaba algunos. Cuerdas vocales en riesgo. Lesiones en la piel, porque uno tiene que permanecer varios días en la misma posición. Por eso los enfermeros muchas veces giran al paciente para evitar mayores problemas también en la piel, las escaras y demás. Pérdida de masa corporal, varios días sin hacer actividad. Uno empieza a perder la masa corporal, el movimiento, y esto va a requerir luego una rehabilitación, tanto en materia física como en materia cognitiva, porque también el cerebro se encuentra en ese momento, por efecto de los medicamentos, en una situación de inestabilidad total y prácticamente dormido. Por tal motivo es importante evitar llegar a esto. ¿Cómo se evita llegar a esto? Bueno, ya lo estamos viendo. Uno no se salva ni por la edad, ni por tomar algún medicamento, no. Cuando el virus ataca y el cuerpo no responde de una manera adecuada, podemos caer cualquiera en la sala de terapia intensiva.